Estimados estudiantes, aquí estamos de nuevo en esta modalidad de videoclases. Vamos a revisar ahora otro de los principios de contexto de interpretación bíblica. Hemos revisado ya algunos de ellos. Es importante entonces que tengamos la claridad nosotros que estas herramientas que estamos revisando del principio de interpretación bíblica están en la sintonía de toda la formación que como estudiantes del Colegio Bautista de Teología, como parte de este seminario, vamos a tener y estamos teniendo, y es el enfoque de todo el plan de estudios. Fortalecernos, hacernos del conocimiento, darnos información, y por supuesto darnos la formación necesaria que nos lleve a que el texto bíblico sea interpretado de manera correcta, porque de esa manera correcta tenemos una comprensión de lo que es el mensaje de Dios para nosotros. En primer lugar, conocemos, reconocemos, interiorizamos, dominamos la información del texto bíblico para fortalecer nuestra relación con Dios. Y nosotros que hoy estamos en esta formación teológica, entonces con toda esa formación que logramos atesorar individualmente, luego vamos a compartir con otros, ya sea a través de la predicación, a través desde un púlpito o a través de otras plataformas, que allí vamos a enseñar, vamos a compartir, vamos a consolidar, vamos a fortalecer, vamos a afirmar en la fe. Entonces, es necesario que tengamos una comprensión correcta para hacer un compartimiento correcto de lo que es el sagrado texto de la Biblia. Por lo tanto, pues ya tenemos en el aula y hemos revisado información. Ahí aparece un video de un personaje contándonos o exponiéndonos su punto de vista de lo que es la Biblia. Es importantísimo que usted lo revise una y otra vez hasta que la información sea bien contextualizada en su mente. Y por supuesto tenemos ya información sobre lo que es el principio de interpretación bíblica, los principios de interpretación bíblica por contexto inmediato y por contexto remoto. Y ahora pues vamos nosotros a conocer otro de los principios. Vamos a revisar el principio de interpretación bíblica por contexto histórico-cultural. El objetivo es identificar el principio de interpretación bíblica llamado contexto histórico-cultural a través de la lectura del material bibliográfico respectivo para valorar la importancia de su dominio en la predicación. Es lo que anteriormente he estado comentando. Es importante que conozcamos estas herramientas para que valoremos que al conocer esta información nos facilita, no solo en el término de poder hacerlo, ¿no? Sino de comunicarlo, sino de comunicarlo y comunicarlo bien, con conocimiento de mayor información para nosotros. ¿Qué dice? ¿Cuál es el concepto de este principio de interpretación bíblica por contexto histórico-cultural? Nos dice que para interpretar adecuadamente será necesario considerar el fondo histórico-cultural de un pasaje, de un capítulo, de un libro, de un texto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el fondo histórico-cultural de ese pasaje. ¿Cuáles son esos elementos que conforman el fondo histórico-cultural? La geografía, el momento histórico, la política, factores sociales, cultura y costumbres, factores religiosos y las circunstancias especiales. Veamos en el tema de la geografía. Vaya usted a su texto, a su Biblia, y busque el primer libro de Samuel. Y vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, el llamamiento al ministerio de parte de Jehová para Samuel. Pero dentro de este capítulo vamos a encontrar el versículo 20 que aparece entonces en nuestra lección. Y el capítulo 3, versículo 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué es Dan? Es una de las tribus, ¿verdad?, de Israel,
pero, y Beerseba, pues es una localidad de Israel. Y como lo podemos ver aquí en la imagen, estaba prácticamente de Dan a Beerseba, era de ese momento todo el territorio de Israel. Y en todo este territorio estaba el testimonio de Samuel. Desde Dan hasta Beerseba, de Beerseba hasta Dan, conocían que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces, es importante que conozcamos el tema geográfico para poder compartir con los hermanos o con las personas, con nuestros oyentes, con nuestro auditorio, la información y lo valioso que aquí podemos interpretar, que es que la geografía es importante, es un punto referencial importante para compartir con otros, por supuesto. Entonces, el testimonio de Samuel como fiel profeta, ¿verdad? Es considerado y lo confirma el contexto histórico-geográfico. Veamos otro ejemplo. Vaya usted a su Biblia al segundo libro de los Reyes, el capítulo 2, del 1 al 9. Y allí vamos a encontrar Eliseo sucede a Elías, es decir, cuando Elías pues es tomado, ¿verdad? Y se va con un carro de fuego que los aparta a los dos, y luego Elías sube en el torbellino, ¿verdad? Según dice el versículo 11 del capítulo 2. Pero aquí el punto es del 2, del 1 al 9, los versículos capítulo 2 del 1 al 9. Y aquí vamos a encontrar dos cosas. Vamos a encontrar dos cosas en este versículo. Por una parte, vamos a compartir con ustedes una imagen de puntos geográficos, pero vamos a encontrar en el texto otra información muy valiosa que subyace, que está abajo de la información geográfica, y a veces nos podemos quedar solo con la información geográfica. Y dice el texto, lo vamos a leer, capítulo 2, segundo libro de los Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, aquí está Gilgal, venía Elías con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí ahora. ¿A dónde? En Gilgal. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y se van hacia Betel en el versículo 2. Pero miren el 3. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, póngale atención. Primero, la parte geográfica. Estaban en Gilgal, ¿verdad? Y le dice el Señor a Elías que se fuese hacia Betel. Llegan a Betel y en Betel aparecen los hijos de los profetas que estaban en Betel. Luego el versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora. ¿Dónde estaban? En Betel. Porque Jehová me ha enviado a Jericó. Quédate aquí en Betel porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y luego, pues, vinieron pues a Jericó. Miren lo segundo. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Bueno, y sigue, ¿verdad? Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. ¿Dónde estaban? En Jericó. Que te quedes aquí en Jericó porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y bueno, se van al Jordán. Fueron pues ambos al Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, la parte geográfica. Si usted ve dónde está Gilgal y dónde está el río Jordán, aquí podemos ver el recorrido del río Jordán. Era más fácil llegar más cercano de Gilgal a unos pocos kilómetros al Jordán. Pero ¿por qué los manda Dios? ¿Por qué los manda Jehová a Betel, a Jericó y al Jordán? Bueno, y dice, salen los hijos de los profetas, porque aquí había escuelas de profetas.
Entonces, seguramente, no dice el texto bíblico, no dice que solo llegaron a cada uno, a Betel, a Jericó y se fueron. No dice así, ¿verdad? Tampoco dice que se quedaron. Pero si allí había profetas, ¿verdad? Probablemente, pues, Elías se comunicó con los profetas y así sucesivamente hizo el recorrido antes de ser tomado por el Señor y llevárselo en el torbellino que menciona el versículo 11 del capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Entonces, aquí puede ver usted que en el contexto geográfico, pues, aparece lo importante, y no solo el contexto geográfico, sino que hay más adentro del contexto geográfico, que es el contexto, digamos, espiritual, ¿verdad? O cultural, que tenía que ver con las escuelas de los profetas. Y vean el otro ejemplo que nos aparece, Juan 4:4. Cuando uno va al Evangelio de Juan y ve el capítulo 4, va a encontrar la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y comienza pues allí la historia, pero en el 4 introducen la parte geográfica y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿qué tiene que ver el contexto geográfico con el mensaje interpretativo? Bueno, que era necesario porque había que comunicar el evangelio también a ese pueblo distanciado del pueblo judío, ¿verdad? Era importante entonces hacer ese abarcamiento para que ellos también conociesen al Cristo. Y nosotros podemos, pues, reconocer aquí, desde el punto de vista geográfico, podemos ver toda la introducción que hace el Señor el Evangelio, ¿verdad? Entonces le dice a la mujer en el capítulo 4:19, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ya en el 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid. Y hacía una pregunta a ella, ¿no será este el Cristo? Entonces, mire cómo un contexto geográfico nos mete en un contexto, en este caso, de salvación. Entonces, es un factor geográfico. Revisemos otro, el momento histórico. Y, ¿verdad? El momento histórico. Vamos a los profetas menores, busquemos a Amós. Vamos a buscar al profeta Amós y vamos a buscar en Amós el capítulo 5, versículo 5 de Amós. Aquí, si uno revisa cómo es el tema del libro de Amós, uno va a poder encontrar que este profeta Amós hizo su trabajo de profeta durante los reinados en Israel de Jeroboam II y en el reino del sur o Judá de Usías. Entonces, ¿qué estaba pasando en este momento? Este Amós era una persona normal, ¿verdad? Un trabajador normal. Él se dedicaba era un boyero, es decir, era un conductor de carreta, voy a decir, ¿verdad? El que conducía bueyes, era un trabajo con bueyes, pero además era recogedor de higos silvestres según algunos comentarios bíblicos. Y él profetiza sobre juicios, ¿verdad? Porque invita a Israel a buscar verdaderamente a Dios. Eso dice en Amós 5:5 dice, y no, fíjese desde dónde lo trae. En el versículo 4 del 5 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y luego dice el 5, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha, ¿verdad? ¿A dónde fue que hizo el recorrido Elías y Eliseo, ¿verdad? Fueron a Betel, estuvieron en Gilgal
y luego vinieron a Betel. Y aquí les está diciendo el no, de Gilgal, no paséis a Betel, no lo busquéis, porque ahí estaba, digamos, como el conocimiento espiritual a través de los profetas. Pero les dice el Señor, no los busquéis, porque a esos los voy a mandar en cautiverio. ¿Verdad? Y les dice, ni paséis, fíjense, a Berseba, o sea, era el límite, ¿verdad? Tampoco anden buscando allí, ¿verdad? Que era el límite de Israel en ese momento. Entonces, Amós está predicando en un contexto donde aparece pues un proceder de dos reyes para todo el reino de Israel, ¿verdad? Lo que después se conoce como lo que se conoce en este momento ya como la división, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaba Jeroboam II y en el reino del sur estaba Usías. Si nosotros vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 14 y 15, vamos a encontrar a estos dos reyes. Y mire lo que pasa en ambos. Dice 14:22, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Él quiso pecar a Israel. Imagínense cuántos años reinó. 41 años haciendo lo malo. Ahora, vámonos al reino del sur, a Jerusalén. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Aquí, en el segundo libro de Reyes, se conoce como Azarías. Es el mismo que en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, va a mencionar como Usías. Entonces, ¿qué hace él? ¿Verdad? Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Comenzó a reinar a los 16 años y reinó 52 años. Comenzó bien. Pero dice que hubo un momento allá en el libro el segundo libro de las Crónicas nos narra muy bien cuál fue el error de este Azarías o Usías. Comienza a reinar muy bien, pero luego quiere hacer hace una actitud, dice, más cuando ya era fuerte, versículo 26-16, su corazón se enalteció, se rebeló contra Jehová entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Es decir, comienza bien este Usías o Azarías, pero también se rebela contra el Señor. Por eso es que cuando el Señor profetiza a través de Amós y les dice, miren, no vayan a buscar a nadie, pues, porque de todas maneras yo ya dictaminé que van a ir en cautiverio. Miren lo importante. Entonces, usted está viendo un momento histórico aquí, ¿verdad? Es un llamado al arrepentimiento que hace el Señor. Dice, buscadme y viviréis, pero no busquen a los profetas. O sea, ellos no me están representando en este momento. Ya dictaminé yo que van a ir al cautiverio. Entonces, ahora, ¿qué nos sirve a nosotros para la actualidad? Bueno, que lo que tenemos que buscar es al Señor, a Jesús, al Cristo, a nuestro Salvador, ¿verdad? Y no, digamos, confiar en lo que nos diga el pastor, en que nos diga un líder, que si está fuera de base bíblica, pues es importante poner interés a eso. Otro factor que tenemos que tomar en consideración, y lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, es la política. Uno podrá decir, mire, pero ¿y la política por qué aparece? No es una política, hablemos partidista, ¿verdad? Sino la política es dicen por allí actualmente, es el arte de gobernar, ¿verdad? De hacer las cosas bien, es un arte, ¿verdad? No es una, otros dicen la política es una ciencia que debe estar al servicio de los ciudadanos, de los integrantes de una sociedad. Entonces, obviamente, aquí se está narrando en el capítulo 46 del libro de Génesis cómo es que Jacob entra con toda su familia en Egipto cuando ya José pues es reconocido por su familia, se reencuentran y viene el tiempo de
de toda la historia de los 7 años de abundancia, 7 años de escasez, y se introduce Jacob y su familia en Egipto. Entonces, ya aquí, ¿verdad? Aparece que en el versículo 34 dice, entonces diréis, se les dice José, ¿verdad? Hombre de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Entonces, en el contexto histórico-cultural, aquí mismo la Biblia lo reconoce que los egipcios no eran, eran resistentes, digamos, a este tipo de labor pastoril, ¿verdad? De cuidar ganados, de crear ganados, de apacentarlos, bueno, de toda esa área, pues ellos eran excluyentes, era parte de su manera de ser, de su manera de convivencia. Entonces aparece allí, por lo tanto lo dejan en ese sector del país a efecto de no conjuntarse, ¿verdad? No los hacen integrar en otras ciudades egipcias, sino que les destinan ese lugar, y es importante que es una política de Estado, digamos, ¿verdad? Que aquí está una política de convivencia, se puede decir también. Otro factor, pues el factor social, ustedes conocen, la esclavitud en los tiempos bíblicos era válida, ¿verdad? Y pues ya el libro de los Hechos nos narra la división entre judíos y gentiles, cultura y costumbres, factores religiosos, las creencias de los fariseos y los saduceos. Es interesante que podamos revisar este tipo de diferenciación que existen en las creencias entre fariseos y saduceos. Ellos eran como considerados digamos, formaciones del judaísmo, lo que se conoce como sectas, ¿verdad? O divisiones entre todos eran creyentes en el judaísmo, practicantes del judaísmo. Obviamente que hay, en la práctica hay sus propias maneras de esas prácticas. Y aquí podemos encontrar entonces nosotros en este cuadrito algunas diferencias que ellos tenían. Ambos eran, habían obviamente más divisiones, ¿verdad? Los saduceos también eran parte de los esenios, son parte de estas ramas del judaísmo. Pero aquí veamos las diferencias, porque allá nos la está mencionando el principio de contexto histórico-cultural como un elemento religioso, ¿verdad? ¿Quiénes son los fariseos? Su nombre en hebreo es Perushim, significa los segregados. ¿Quiénes eran los saduceos? Miembros de la alta sociedad. Son miembros de familias sacerdotales, cultos ricos y aristócratas, de tal manera que, por cierto, el sumo sacerdote del momento de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús en territorio judío, eran saduceos, ¿verdad? Ellos, el sumo sacerdote era de los saduceos. Los fariseos representaban a las clases populares. Su dimensión política estaba ligada al empeño por la independencia nacional. De aquí pues se derivan aquellos que pugnan, luchan por salirse del yugo, digamos, de dominio, en este caso romano. Los saduceos tenían poder religioso y político, eran muy influyentes. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar, aquí hay 3 citas bíblicas en el capítulo 22 de Mateo, versículo 23. Dice, aquel día vinieron a él, a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Luego, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, vamos a encontrar también esa del 18 al 27, capítulo 12, del versículo 12, del 18 al 27, aparece también en el 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Entonces, y
encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 23, que es cuando Pablo está ante el concilio que está siendo acusado, y allí él encuentra una oportunidad y dice en el versículo 6, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, entonces alza la voz y dice, ¿verdad? Yo soy fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, claro, lo hace con la intencionalidad de encontrar, digamos, una diferenciación entre ellos que lo favorezca. Y dice el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos dicen que sí. Entonces, ellos creían en la resurrección, los fariseos, los saduceos no. Tampoco creían en la vida después de la muerte, los saduceos, pero los fariseos sí creían en la vida después de la muerte y en una recompensa y castigo apropiados. Los fariseos tomaban la Torá escrita, pero también la tradición oral, ¿verdad? Y para ellos tenía la misma autoridad, ¿verdad? Pero los saduceos no, ¿verdad? Eran más conservadores y ellos tenían una interpretación literal del texto de las escrituras. Los fariseos enseñaron la existencia de ángeles y en un reino espiritual. Los saduceos rechazaban eso. Los fariseos atendían a cuestiones relativas de las leyes y pureza ritual, dentro y fuera del templo, en su vida cotidiana. Los saduceos hacían una interpretación más cautelosa, más sobria de la Torá, sin caer en cuestiones que los fariseos pues manejaban. Entonces aquí podemos ver nosotros el tema, el factor religioso que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Para el momento de la interpretación. Y circunstancias especiales, ¿verdad? Respecto al autor y respecto a los destinatarios. Vamos a ver unos ejemplos de ayudas para el estudio del fondo histórico, pero lo vamos a dejar para la segunda parte de esta lección. Así es que también vamos a revisar esto en otro segmento que vamos a dejar, por supuesto, a continuación